Está también con nosotras y nosotros el doctor Arturo Huerta, que es doctor en economía y profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Y también Ernesto es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras. Le damos la más cordial bienvenida. Y hace rato en la introducción decíamos que vamos a abundar sobre dos temas, pero vamos a empezar con el primero, este interesante artículo que escribió algunas lecciones de la invasión de Estados Unidos en Venezuela. Doctor, muy buenos días. ¿Nos escucha? Perfectamente, ustedes a mí, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, Arturo Huerta, doctor Arturo Huerta. Saludos. Pues bueno, está este artículo y también tenemos la portada del libro que también vamos a abordar sobre ese tema, aranceles y geopolítica. Tenemos ahí la portada, mi querido Cristian, los límites de la política económica. Pues vaya que sí es pertinente ambos temas en estos momentos. Así que, Arturo Huerta, pues este artículo que estás escribiendo en la Jornada de Oriente, que también tenemos la portada, pues nos parece también por demás pertinente. ¿Qué decir? ¿Cuál es el balance también que tienes en un primer saque sobre esta tremenda situación que se vivió en todo el continente y particularmente en Venezuela, este golpe que nos despertó en el año 2026, Arturo Huerta? La cuestión es de que esto es muy, muy preocupante. Pasa a significar un parteaguas. De hecho, las mismas acciones que Donald Trump viene instrumentando desde que asumió su segundo mandato en enero pasado. El año pasado, en el 2025, intervino en Siria, Irán, Nigeria, en, en Yemen, en Somalia y ahora en Venezuela. Y está también señalando que Cuba va a caer dentro de poco. También ha amenazado a México con la cuestión de los cárteles y está la situación donde quiere apropiarse de Groenlandia, entonces también sería otro ataque a Dinamarca. Entonces, bueno, y también hay que tomar en cuenta que Colombia también ha mencionado, ha amenazado a Colombia. Entonces vemos cómo a través de la fuerza Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía que ha perdido en las últimas décadas. Sobre todo en la última década donde China pasó a convertirse en el principal socio comercial o segundo socio comercial de todos los países a nivel mundial. Y de hecho en las declaraciones de Marco Rubio y del propio Donald Trump, el 3 de enero señalaron de que Venezuela ya no va a exportar petróleo a los países enemigos. Sin mencionar, se refieren a China y se refieren a Cuba. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la reacción de China al no recibir el petróleo de Venezuela? Entonces, pues lógico, eso va a llevar a mayor integración entre China y Rusia, porque hay que tomar en cuenta que Donald Trump ha venido apostando a separar a Rusia de China, de ligarla más a los intereses de Estados Unidos, y lógico, y entonces China se va a abastecer del petróleo de Rusia. Y luego también está la situación, algunos analistas han señalado de que a raíz del control del petróleo que va a tener Donald Trump de Venezuela, pues le puede ofrecer a la India petróleo barato, también en la perspectiva de que le deje de comprar a Rusia, ¿m? Porque también pretenden debilitar a Rusia, en el sentido que caigan sus exportaciones, caigan sus ingresos para debilitar su posición bélica frente a Ucrania. Y otro elemento interesante es que al dejar de abastecer en Venezuela petróleo a Cuba, pues lógico que va a generar problemas importantes. Entonces hay que tomar en cuenta que también Marco Rubio ha venido presionando a México para que no le exporte petróleo a Cuba. Entonces van a generar una situación de inestabilidad en Cuba que va a ser el pretexto para intervenir militarmente en dicho país. Hay que tomar en cuenta que la CIA siempre interviene en todos los países para desestabilizarlos y a partir de ahí justificar la intervención militar de Estados Unidos para poner orden.
En el caso de Venezuela lo vemos muy claro. Nos decían, que dicen, no, que Maduro era el líder de los soles, y resulta que hace días ya Estados Unidos desistió de esa acusación de que Maduro era el líder de este cártel de los soles. Y entonces, por más que decían de que no hay democracia, que están en jaque los derechos humanos en Venezuela, pues, y de ahí justificar su intervención, pues no, su intervención es por motivos económicos de apropiarse del petróleo venezolano, donde Venezuela tiene las mayores reservas mundiales. Y otro elemento que también estaba preocupando a Estados Unidos es de que China venía comprando el petróleo de Venezuela con yuanes y no con dólares. Entonces Estados Unidos está porque el dólar sigue siendo la moneda de curso legal internacional, porque al dejar de demandarse el dólar, pues Estados Unidos no va a poder seguir financiando su déficit comercial ni su déficit fiscal. Entonces vemos cómo a través de la fuerza está imponiendo sus condiciones, y lo preocupante, Ernesto, Violeta, es con respecto a México. Y yo no tengo duda, así tal cual, de que vaya a intervenir con la justificación de que va contra los cárteles de la droga. Porque muchos analistas estadounidenses, amigos, señalando que más preocupación de Estados Unidos con respecto a Venezuela, la mayor preocupación es México, porque la droga entra por México, la droga no viene de Venezuela. Y repito, y intervinieron Venezuela con la justificación de la droga. Y aparte, bueno, de que no hay democracia, etcétera. Pero entonces la cuestión es de que aquí en México no se está dando el análisis y el debate respecto a esto y cómo México debe reaccionar. Pues, ¿qué tema estamos colocando ahorita aquí? Nos parece muy, muy importante este análisis, doctor Huerta, porque pues hay un gran debate, incluso ha subido de intención y ha subido de tono el debate en esto de si México también pues debe prepararse y debe crear, ¿no? También las condiciones necesarias para. Digo, no tenemos una posibilidad de defendernos frente al poderío militar que tienen los Estados Unidos, pero ¿qué tendríamos que hacer como nación, ¿no? ¿Qué acciones tendríamos que tomar frente a una situación, pues que ya vemos que se está volviendo también, pues cada vez más amenazante, ¿no? Ahorita yo quisiera pedirle una reflexión en torno a México, pero antes de entrar a México, yo quisiera rescatar algunos de los elementos que usted retoma de esta conferencia del 3 de enero, que también para mí será histórica, ¿no? En el sentido de las declaraciones que se hacen ahí ese día, una vez que ha sido capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Y usted retoma aquí en el texto, vamos a administrar el país, hablando de Venezuela, hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa. Y hay otro elemento que nos parece aquí muy, muy importante y que se teje con la entrevista que teníamos anteriormente con el doctor Gandaría, que dice Donald Trump ese mismo día, ese 3 de enero, de acuerdo con nuestra estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América no será cuestionado nunca más, ¿no? Y eso es parte también de lo que usted retoma en este artículo. Y previamente enuncia a China, ya ahorita estaba usted comentándolo, también este mensaje de que nuestro poder no será cuestionado nunca más, va dirigido a quién, doctor Arturo Huerta, solo a China o al mundo entero, y en eso también ahí cómo entraría a México. Efectivamente, lo que señalé anteriormente, o sea, cómo China ha venido invirtiendo, tiene fuertes inversiones en Perú, también en Brasil, estaba realizando inversiones importantes en Venezuela, y entonces de ahí que efectivamente señaló, dice, no será cuestionado nunca más el dominio de Estados Unidos en América Latina, en lo que dijo Donald Trump. Y en la perspectiva, repito, y de hecho está presionando a los países para que no acepten la inversión de China
en nuestras economías, de que nuestras economías no importen de China, y de ahí el gobierno mexicano reaccionó con esos aranceles que ya empezaban a operar a partir del 1 de enero, esos aranceles que van hasta el 50% de las importaciones chinas. Pero fíjate la dicotomía. Estados Unidos, si bien le puso aranceles a las importaciones chinas, pero no ha prohibido la inversión china en el propio Estados Unidos. Y en cambio sí presiona a los países de América Latina para que no aceptemos inversión china en nuestras economías. Entonces vemos que efectivamente, o sea, Estados Unidos quiere disminuir la presencia de China en América Latina, repito, porque le ha quitado mercados. En el caso de México, para el mes de octubre, el 48,8% de las importaciones venían de los países asiáticos, sobre todo de China. Y para octubre del 2025, solamente el 36% de las importaciones de México venían de Estados Unidos y Canadá. Entonces, de ahí que Estados Unidos está presionando a México para que no compre de China y le compre a Estados Unidos, porque el afán de Estados Unidos es retomar su desarrollo industrial, su desarrollo económico. Ahora, la cuestión, Violeta, es cómo va a reaccionar China. Claro. Porque hay que tomar en cuenta de que China tiene en su posesión los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si China empieza a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos, como aconteció a mediados del año pasado, donde varios países empezaron a vender los bonos del Tesoro, cayó el precio de estos bonos y aumentó la tasa de interés. Si China empieza a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos, va a generar una problemática financiera seria para Estados Unidos. Caería el precio de los bonos y aumentaría la tasa de interés, y tomando en cuenta la alta deuda que Estados Unidos tiene, le presionaría sobre sus finanzas públicas y presionaría sobre los mercados. Entonces, vamos a ver en las próximas semanas y meses una situación importante respecto a cómo se va a ir moviendo esta geopolítica que ha estado presente desde el año pasado y que seguirá día a día moviéndose. Gracias, gracias, Arturo Huerta. Arturo, esta situación que estamos viviendo ahorita con respecto de México, además, déjame decirte que yo comparto que tarde o temprano es imposible aguantar todo el sexenio de Donald Trump sin que Donald Trump pues no vaya a invadir México y yo lo veo más desde incursiones militares por lo pronto, por lo que se me ocurre, pero con base en la relación ahorita que está sucediendo con Venezuela, los amagos que está haciendo, ya tuvo una injerencia también en Honduras, que no hay que perder de vista también lo que pasa ahí en Centroamérica. Viene la elección también en Colombia. Ya el presidente Gustavo Petro dice, bueno, la injerencia en el proceso electoral ya empezó por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces, pues ya vamos viendo que hay una estela de países también al son que les toca con Donald Trump en América Latina, que hace todavía agudiza esta situación. En el caso de México, ¿cuál es pues las posibilidades de reacción que podríamos tener que no alcanzo a mirarlas también? Y esta parte de Cuba que señalabas, de la presión que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos. Hoy me llamó la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema. Y ella dice, no, es que son acuerdos que tenemos de antes. No escuché ese posicionamiento de decir, no, pues si no está recibiendo ahora ya apoyo y petróleo de Venezuela, pues sí, nosotros vamos a sostener ese apoyo. Más bien lo plantea como que pues son acuerdos anteriores, incluso mencionó que están desde Peña Nieto, ese tipo de convenios con Cuba. ¿Qué decía al respecto de las posibilidades que tiene ahí México, la actuación pertinente o no que podría tener la presidenta Claudia Sheinbaum?
Efectivamente, es una situación muy, muy, muy delicada, tomando en cuenta la fuerte integración económica que tenemos con Estados Unidos. Y de ahí que el gobierno mexicano, o sea, desde siempre, ¿no?, se ha subordinado a los intereses de Estados Unidos. El mismo López Obrador, cuando era presidente, señalaba, se sumó al discurso de Biden de que el enemigo a vencer era China. De ahí que había que fortalecer el TMEC frente a China. Y lo mismo ha acontecido con el gobierno actual. Y de ahí el por qué los aranceles establecidos a las importaciones chinas. ¿Para qué? Para ser bien vistos por Estados Unidos, esperando que en estas renegociaciones del TMEC empezarán el 1 de julio de este año, en México sea bien tratado. Y resulta que el gobierno mexicano se equivoca, porque el déficit que Estados Unidos tiene con México se ha incrementado significativamente. Con los aranceles que Estados Unidos le puso a China, ha disminuido efectivamente las importaciones provenientes de China y ha disminuido el déficit que Estados Unidos tiene con China, pero lo ha incrementado con México, lo ha incrementado con Canadá. Y en el evento que hicieron el 15 de septiembre del año pasado, con respecto a la convocatoria a los agentes económicos de Estados Unidos para las discusiones del TEMEC del próximo año, se señaló en la misma minuta, en la misma convocatoria que hizo el encargado del comercio de Estados Unidos, que van por disminuir el déficit de comercio exterior que Estados Unidos tiene con México y que también van por que México flexibilice, deje de lado la protección a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Entonces vemos que ellos vienen por todo. Entonces la cuestión es que el gobierno mexicano, pues, lógico, ante ello, pues no puede tomar una decisión de decir no a los Estados Unidos, porque si te ponen más aranceles, si te cierran la frontera, pues lógico, te va a destabilizar la economía mexicana. De ahí que el libro, que ahorita discutiremos, hablaremos de él, señala los límites de la política económica en México frente a la problemática de aranceles y la problemática geopolítica. Es decir, el gobierno mexicano sigue con su política de alta tasa de interés, sigue con su política de recortes presupuestales, de austeridad fiscal, y eso limita los márgenes para hacer frente a la caída de exportaciones, a la caída de entrada de capitales, y por lo tanto nos llevaría a un contexto de una profunda crisis. Pero la cuestión es la siguiente, que si México se doblega a las posiciones de Estados Unidos, ¿de qué soberanía estamos hablando? O sea, si cede a que México le compre más a Estados Unidos, si cede a que Estados Unidos invierta en Pemex, en la CFE, en litio, en infraestructura, etcétera, etcétera, pues repito, vamos a hacer una colonia subordinada a los intereses de Estados Unidos, que es lo que Donald Trump quiere. Entonces, y repito lo que dije anteriormente, esto no se está debatiendo. En el Congreso no se está debatiendo, bueno, los partidos políticos están fuera, ¿no? O sea, no hay posición que defienda los intereses nacionales ante esta situación. Fíjate, el día de ayer, en una entrevista, bueno, en una declaración de Donald Trump, se mofa de aquellos que defienden a Maduro. Y de hecho, recién estaba viendo un canal de España y el comentarista decía, aquí se está refiriendo a la presidenta de México, ¿no? Porque después de lo que Donald Trump se mofaba de aquellos que defienden a López Obrador, puso el discurso de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces vemos que Estados Unidos está sobre México, está sobre México. Y repito, entonces la pregunta es cómo responder frente a ello. Pues mira, un país por sí solo no puede hacer frente a Estados Unidos. Y estamos viendo de que nadie está haciendo frente. Ni los propios países europeos están diciendo nada con respecto a la injerencia que quiere Donald Trump de apropiarse de Groenlandia y por lo tanto afectar a Dinamarca, que Dinamarca está dentro de la OTAN. Entonces, y de hecho ha llevado a que Marco Rubio diga, no, no, lo queremos comprar, no lo vamos a invadir. Pero ese es mandar señales, ¿no? Que si no me lo vendes, te voy a invadir. Entonces, de ahí que yo creo que Dinamarca va a preferir en última instancia venderlo
que una evasión también llevaría al rompimiento de la OTAN. Entonces, repito, no hay reacción por parte de los gobiernos mundiales en contra de las acciones de Estados Unidos. Y Rusia pues, está metido en la cuestión de Ucrania, ha dicho poco respecto a la situación de Venezuela bueno, y China ha dicho, sí, de que se respete, etcétera, porque va a ser afectado. Aunque en última instancia, repito, China tiene los mecanismos para poder sortear esta situación. Pero el problema es de que México no está reaccionando para llegar a acuerdos con Brasil, con Colombia, con otros países de América Latina y Centroamérica para conjuntamente hacer frente a esta situación, porque un país por sí solo es incapaz de hacer frente a Estados Unidos. Sí, sí, qué escenario tan complejo y tan difícil, doctor Huerta. En el artículo publicado en la Jornada de Oriente, ya hacia el cierre del artículo y en este sentido lo que nos está compartiendo, dice usted que es preferible tomar distancia de Estados Unidos, ¿no? Y esto de que nos ha comentado una y otra vez y anteponer los intereses nacionales y pensar, ¿no? En un proyecto propio que no esté subordinado en el sentido, por ejemplo, ¿por qué le ponemos hasta 50% de aranceles a quienes no tienen un acuerdo comercial con nosotros, pero en específico a Asia y a China? Bueno, porque seguimos, ¿no? En este proceso de subordinación y con el dictado de los Estados Unidos para que no nos vaya a hacer nada, ¿no? Eso es así, digo, podemos resumirlo en algún sentido así. Y usted aquí señala que hay que tomar distancia. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos ya tejerlo esta toma de distancia con estos límites de la política económica mexicana también en el libro que está presentando y que hemos presentado también aquí la portada, Aranceles y Geopolítica, los límites de la política económica mexicana? En esta posición de tomar distancia, ¿sería factible y frente a los límites que tenemos, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nosotros somos su principal socio comercial y es nuestra frontera norte, doctor Huerta? Sí, efectivamente, o sea, repito, eso nos ha limitado tremendamente. Recuerdo aquel famoso discurso de Echeverría con Tito de Yugoslavia allá en los setentas, donde Echeverría le había dicho a Tito que el principal problema en México era ser vecino de Estados Unidos. Y Tito le dijo, no, pues, a mí me gustaría ser vecino de Estados Unidos para negociar en mejores términos el desarrollo del país. Pero resulta que México, repito, no ha negociado esa relación, se ha subordinado. Y si vemos, las diferencias de desarrollo se han ido incrementando. Entonces, esa vecindad no se ha traducido en mayor desarrollo para el país. Esos tratados de libre comercio nos han llevado a tener menos industria, menos producción de granos básicos, menos crecimiento económico, menos ingreso per cápita. Y por lo tanto, fíjate, pregunto, o sea, ¿qué pasaría si el secretario de Relaciones Exteriores del país, que figura poco, fuera a China y a Rusia, ¿no? Para mandar señales a Estados Unidos, ¿no? Es decir, México está pensando en otras cosas. Si acaso Estados Unidos nos trata mal. Ese juego hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Y que si Estados Unidos atiza más su situación, bueno, pues ahí están los BRICS. Que México plantee su ingreso a los BRICS y así tener el respaldo de China, Rusia e India y Brasil. Entonces, pero eso no pasa por la mente de la gente que nos dirige. Yo veo más, y luego más en el secretario de Economía, una subordinación tremenda a los intereses de Estados Unidos. El micrófono, Ernesto, debe estar apagado. Sí, gracias, perdón, gracias, doctor Arturo Huerta. Para cerrar también, antes de entrar a nuestra siguiente entrevista, sobre esto que señalaba Violeta, en la forma en la que cierras en este artículo en la Jornada de Oriente, que por cierto ahorita le vamos a pegar la liga para que pueda usted acceder a este valioso artículo. Eh, Retomo esta parte donde dices, los tiempos por venir no son halagadores, es preferible tomar distancia
de Estados Unidos y anteponer los intereses nacionales. Visto lo visto en Venezuela, que ni los propios venezolanos esperaban que se atreviera a tanto, pues yo veo bastante complicado que México pueda tomar distancia y ya quisiéramos que hubiera distancia geográfica. Pues no, estamos en el peor de los escenarios porque estamos literalmente pegados y además abajo, ni siquiera arriba. Así que todavía por todos los escenarios es un tiempo complicado. Y tomar distancia de los Estados Unidos, desde mi punto de vista, Arturo Huerta, considero que eso prácticamente implicaría una invasión, ya no solamente una incursión, de todas las maneras posibles, con un señor que, como bien señalas al mandatario de los Estados Unidos, que tenemos este clip que dura 30 segundos de cómo se burla de las protestas del pueblo venezolano, que además los llama gente fea, que no sabe de dónde salió y se pone usé una mala palabra en mi red social para dirigirme al presidente Trump, no lo voy a usar enfrente tuyo porque no va, pues, pero este personaje lo creo capaz de todo. Así que tomar distancia se me antoja bastante complicado también, incluso la decisión de poder irnos a los BRICS. Es decir, yo tengo coincidencia, y me parece que Violeta también tenemos coincidencia, de que es un error tomar distancia de China, aplicarle aranceles a China. También coincidimos en que el secretario de Economía, parece secretario de Economía de los Estados Unidos, incluyendo el gobernador de Sonora, sí, tenemos muchísima coincidencia. El tema y el punto sustantivo es cómo demonios tomar esa distancia sin tener una repercusión como la que podríamos tener con Donald Trump. Mira, lo que dije anteriormente, o sea, China, digo, Estados Unidos le ha puesto aranceles a las importaciones chinas, pero permite la inversión china en Estados Unidos. México debe, aún es tiempo, de negociar con China, decirle, ok, te puedo reducir los aranceles si tú inviertes en México para producir esos productos. Porque si México se industrializó a raíz de la política de permisos previos de importación del 47, o sea, puso aranceles a las importaciones y las empresas estadounidenses que nos exportaban pasaron a producir esos productos internamente y repuntó la industria manufacturera en el país. Y para eso sirven las políticas proteccionistas. En cambio, México no está haciendo eso con China, de que pase a invertir internamente para sustituir importaciones. Ahora, la cuestión está de que si México, eh, o sea, ok, yo estoy de acuerdo de que si México entra a los BRICS vamos a ser invadidos, pero eso es un poder de negociación. Así como el mismo Marco Rubio dijo que la cuestión de invadir eh, de Dinamarca o Groenlandia era para negociar, pues igual, ¿no? Es decir, bueno, si Estados Unidos no me da mejor trato comercial, mejor trato financiero, pues lógico, yo podría ingresar a los BRICS, ¿no? Y eso no está presente. México se está subordinando como tapete a los intereses de Estados Unidos y eso nos puede llevar a un protectorado, a perder más soberanía de la que ya tenemos, donde la banca está extranjerizada, la industria está extranjerizada, el sector agrícola controlado por las empresas transnacionales que comercializan las exportaciones e importaciones de los productos agrícolas, de los granos básicos, etcétera. Entonces, ¿dónde está un proyecto de nación? O sea, yo no veo que haya que se esté. Ahí está lo que también nos aprobó la semana pasada. Se eximieron de aranceles todos los productos de la canasta básica. ¿Y qué pasa con los productores nacionales que producen la canasta básica? Pues van a seguir siendo desplazados por las importaciones baratas. Entonces, evidenciando que no tenemos política industrial, política agrícola en favor de los productores nacionales. Entonces, y eso va a generar está generando sus problemas económicos, políticos y sociales,
que va a haber manifestaciones en el país, que ya la está viendo respecto a que no son atendidas las demandas nacionales, eso seguirá acentuándose en el momento en el cual el gobierno mexicano se siga subordinando a los intereses de Estados Unidos. Entonces, para no ser invadidos, pasas a subordinarte, pero desatendiendo los objetivos nacionales de crecimiento, empleo y bienestar. Pues muchísimas gracias, doctor Arturo Huerta. Tenemos pendiente el libro que acaba de publicar la Facultad de Economía y que también aborda estos límites. Y ya estaremos aquí. Solo que comentarnos brevemente en unos cuantos minutitos de qué va este libro que ya estaremos presentando próximamente. Bueno, este libro justo analiza el porqué de los aranceles de Estados Unidos, se está estableciendo a las importaciones y cómo utiliza esta política arancelaria como mecanismo de negociación para obtener mejor relaciones comerciales y financieras para su desarrollo. O sea, cómo le ha obligado a Europa, le puso un arancel de 15%, pero a costa de que inviertan 600.000 millones de dólares en los próximos 3 años y que también compren productos bélicos a Estados Unidos, como a Japón también le puso un arancel de 15%, obligándole, no, a Europa tiene que invertir 750.000 millones de dólares en los próximos 3 años, y a Japón tiene que invertir 600.000 millones de dólares. Entonces, como Estados Unidos está imponiendo su fuerza para impulsar su desarrollo industrial, su desarrollo económico, y todo en la cuestión de la geopolítica de que va dirigido en contra de los BRICS, en contra de Rusia y China, de cómo quiere que el dólar siga siendo la moneda de curso legal internacional y sancionará a aquellos que comercializan con su propia moneda y no utilizan el dólar. Y la cuestión es de que a pesar de los aranceles, el déficit de comercio exterior de Estados Unidos sigue creciendo, evidenciando que esos aranceles no están impulsando la sustitución de importaciones. No hay política industrial, la cual requiere baja tasa de interés, política de subsidios para impulsar su desarrollo industrial. Y la cuestión es que en el caso de México, repito, no está instrumentando política de sustitución de importaciones. México, a pesar de que Estados Unidos está instrumentando políticas proteccionistas, México solamente lo aplicó a las importaciones de China, pero no a las importaciones provenientes de Estados Unidos. Entonces, en consecuencia, si te caen las exportaciones, como está aconteciendo de la industria automotriz y otros productos hacia Estados Unidos, México no está dinamizando su mercado interno. Esta política de disminución de la inversión pública, del gasto público, tiene a contraer más el mercado interno, y entonces no tenemos motor alguno de crecimiento, ni hacia afuera ni hacia adentro. Entonces, de ahí la necesidad de que la política monetaria y fiscal se flexibilicen. Necesitamos políticas de baja tasa de interés, de incremento del gasto público para dinamizar el mercado interno, la sustitución de importaciones y depender menos de la entrada de capitales. Porque la cuestión es de que México viene dependiendo de la entrada de capitales y es lo que lleva a establecer alta tasa de interés y austeridad fiscal en favor del capital financiero. Y esas políticas nos han llevado al estancamiento. Y estancamiento con inflación, porque esa alta tasa de interés no frena la inflación, porque la inflación es resultado de problemas estructurales, de rezagos productivos, de baja productividad, resultado de la caída de la inversión por la alta tasa de interés y la contracción del gasto público. Y de ahí de la necesidad de romper con el modelo neoliberal, de subordinar lo financiero en favor de lo productivo. Se requiere regular el movimiento de capitales para poder bajar la tasa de interés e incrementar el gasto público en favor de lo nacional. Y la necesidad de diversificar las relaciones comerciales y financieras a nivel mundial y no depender exclusivamente de Estados Unidos. Doctor Arturo Huerta, ¿dónde podemos conseguir el libro? Mira, justo apenas el día de ayer llegó a la Facultad de Economía. Con la credencial de la UNAM cuesta 198 pesos y para el público general cuesta 298 pesos. Pero entonces, ¿se puede conseguir solo en la universidad o ya esto se va a distribuir en librerías o? Se distribuye en librerías, pero no sé en qué momento, pero ya en la librería de la facultad, creo que a partir del día de hoy empieza a venderse, y en las librerías de la UNAM a partir de la próxima semana. Bueno, pues a ver si podemos conversar con alguien ahí de la editorial para ver si también
se pueden vender acá también en el Centro Cultural Tierra Adentro, porque estoy seguro que mucha gente va a estar interesada, mucha de nuestra audiencia pues también te sigue, así que estará interesada en darle lectura y una revisión a este libro. Así que pues muchísimas gracias, gracias por la mirada, el análisis. Creo que además, como bien escribía Derham hace un momento, un compañero de la audiencia ya de larga data con nosotros, pues que habla del Plan México. Y sí, es que además de que tenemos encima a los Estados Unidos, pues además desarrollan un proyecto como el Plan México que pues únicamente nos acerca y nos hace más dependientes de los Estados Unidos, así como el TEMEC. En fin, un mundo de temas que quedan ahí pendientes. Arturo Huerta, doctor, muchísimas gracias. Fuerte y fraterno abrazo. Igualmente, y muchas gracias. Y espero que me inviten a presentar el libro en el local de ustedes. Gracias. Encantadísimos. Muchas gracias, doctor. Gracias infinitas y entonces estamos en comunicación para eso. Fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Gracias.